¿Qué pasa en Uruguay? La selección charrúa saltó casi de la noche a la mañana de un auspicioso presente a sumergirse en un mar de dudas y chispeantes internas que tienen como protagonista central a un argentino, Marcelo Bielsa. Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás. El Loco, un técnico de época que marcó a muchos con su distintivo sello, tiene en torno a su figura a miles de admiradores y a no menos detractores. Amantes del bielsismo, por un lado, y feroces críticos de su estilo por el otro. Blancos y negros, con pocos grises. Y el profe nos dice, antes de bajar del ómnibus, nos dice, muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho. Te voy a ser claro, a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea, un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, había hecho el gol, había generado la otra situación de gol. Y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No me contestó nada. A los 5 o 6 minutos yo estuve mirando y me quedé como diciendo, ¿cuál es la respuesta? Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar. Sin embargo, el escándalo que se desató en las últimas semanas en el vecino país no estaba en el radar de nadie. Lo taparon justo Araujo. La cambiaron de frente, señores. Se viene Quispe a ver qué hace. Abraham en el área. ¡Centro! ¡Araujo! ¡Gol! Perú, los 42, casi 43. Tercer gol de Perú en las eliminatorias. Perú 1, Uruguay 0. Recapitulemos. Marcelo Bielsa asumió en la selección de Uruguay en mayo de 2023. El hecho de ser foráneo en un país con grandes futbolistas y entrenadores nativos pudo, quizás, haber generado cierto rechazo en la opinión pública, más allá de su experiencia y probados pergaminos. De hecho, el rosarino es apenas el segundo extranjero en dirigir a la Celeste en toda su historia, después de Daniel Passarella, quien estuvo entre 1999 y 2001. Sin embargo, a nivel deportivo, el Uruguay de Bielsa deslumbró en las eliminatorias y generó gran expectativa en sus hinchas desde el inicio de su ciclo, con la victoria ante la Argentina campeona del mundo en la Bombonera como uno de sus apogeos, y los invitó a volver a soñar. Ganó Uruguay, fue un equipo, ganó bien, jugó mejor, desnudó todas las limitaciones de una Argentina hoy absolutamente desconocida. Y se combinaron, como decíamos, las dos cosas, flojos niveles individuales de la selección argentina, especialmente en la mitad de la cancha, altos niveles del seleccionado uruguayo, que además funcionó, como dice el ingeniero, como equipo. No es poca cosa, porque tiene técnico nuevo, porque tiene renovación de plantel, porque es una selección que históricamente se ha movido a la sombra de Argentina y de Brasil. Por eso tiene mucho mérito este juego de Uruguay, no solo la victoria, el juego en equipo que ha logrado hoy Uruguay. La pasada Copa América parecía ser otro corolario de este proceso. Uruguay se asomó como firme candidato al título, algo que se potenció con una brillante fase de grupos y la eliminación a Brasil en cuartos. Sin embargo, quedó en el camino en semis ante Colombia, con un escandaloso final que motivó a una rebelde conferencia de prensa del Loco, que defendió a sus jugadores y disparó contra todos.
Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que si eso que sucedió sucede, hay otro proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape y una prevención, y las dos cosas no suceden, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Pero esto es un grado de complicidad. Pese a la decepción de no lograr el título, parecía, para afuera, que esta situación podía fortalecer al grupo. Sin embargo, para adentro y bajo el polvo del hermetismo, empezaron los cortocircuitos que, de a poco, fueron saliendo a la luz. El puntapié inicial lo puso nada menos que el ídolo Luis Suárez, el mayor goleador histórico de la Celeste y referente ineludible del fútbol charrúa. El atacante del Inter Miami, después de retirarse de la selección, fue con los tapones de punta contra Bielsa y expuso problemas de convivencia. Primer conversación que tengo con él a nivel personal. Me siento enfrente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, hablando, mirándolo a la cara, diciéndole los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que lo apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia, que todavía no ha empezado. Me miró y me dijo, muchas gracias Luis, y me levanté y me fui. No me contestó nada. A los 5 o 6 minutos yo estuve mirando y me quedé como diciendo, ¿cuál es la respuesta? Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar y en la Copa América hubieron compañeros que se plantearon, hasta Luis jugó la Copa América, no jugó más. Y el profe nos dice, antes de bajar del ómnibus, nos dice, muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho. Y yo, como capitán en el fondo, me paro y digo, ¿cómo, profe? Con respeto a la gente, al agradecimiento que nosotros tenemos desde que yo empecé en la selección, inculcado, agradecerle a la gente, paramos todo, muchachos. Y ahí todos lo dijeron, paramos todo, paramos todo, paramos todo. Y ahí paramos, tuvimos 15, 20 minutos, mitad para un lado, mitad para el otro, con la gente. Y después al otro día tenemos una charla que el entrenador empieza a hablar que el uruguayo es esto, que el uruguayo compite, que el uruguayo no sé qué, no sé cuánto, y el uruguayo, ¿por qué juega? Por la gente. Bueno, y ahí nos miramos entre todos, pero no te miento que nos estamos mirando diciendo, ¿cómo? Por la gente si ayer nos pediste que no. Curiosamente, tiempo atrás, Bielsa ensalzó a Suárez, al que calificó como un tipo muy generoso con el equipo y afirmó que su paso por Uruguay, con él al mando, fue impecable. El paso de Luis de Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que el paso de Luis Suárez por el periodo que yo dirigí fue impecable. Un caballero y un tipo muy muy generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él sino en el equipo, en Uruguay. El contacto con Luis Suárez para mí fue un contacto muy muy enriquecedor, ¿no? Tras las recientes declaraciones de Lucho, salieron a respaldarlo varios de sus compañeros, como Federico Valverde, volante de Real Madrid, quien no tiró precisamente agua al fuego. Es todo verdad, jamás mintió, jamás dijo otra cosa que no era, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Y bueno, y por mi parte y como todos los referentes, hablar en el vestuario, hablar entre nosotros como equipo, como lo que siempre fuimos y mejorar y seguir creciendo. En sintonía, el extremo Agustín Canovio, actualmente en Atlético Paranaense de Brasil, uno de los citados por Suárez en su mensaje, tuvo una explosiva reacción contra el entrenador, afirmando que el rosarino lo humilló y que le faltó el respeto en forma constante.
y yo estaba sentado escuchando solamente después de todo lo que había pasado. Nos estábamos por ir a Las Vegas y por tener mis dos, digamos, piernas apoyadas en las patas de la silla, se me empezó a recriminar que no, era una falta de respeto, de educación, o sea, ya metiéndose con la educación de mi familia. Y bueno, ahí ya lo miré como diciendo, pará un poco, porque sinceramente no soy un tipo en el cual aguanta todas, y ya venía de muchas, y bueno, ya ahí empecé a tener pocas pulgas. Te voy a ser claro, a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea, un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, había hecho el gol, había generado la otra situación de gol. Y a ver, somos 11 jugadores dentro de una cancha, un plantel grande, y me echó la culpa de haber perdido el partido. En contrapartida, otro referente de la selección celeste, José María Jiménez, defendió a Bielsa. Dijo que el plantel está al 100% con él y destacó que les proporcionó herramientas para optimizar su rendimiento. Mi relación es profesional, al final es mi entrenador. Yo soy un peón de todo esto. Hay que entender también que el jugador de fútbol por ahí es el protagonista en la cancha, pero fuera es el que tiene que hacer caso. Yo obviamente siempre desde el respeto avalando las decisiones de él. Estamos, como te digo, con el entrenador al 100%, le estamos totalmente agradecidos porque obviamente lo ha demostrado y se ha visto reflejado en los resultados, y te lo hizo un tipo que es tercero o cuarto central, así que imagínate lo que piensan el resto de mis compañeros. Nosotros estamos muy agradecidos porque obviamente nos está dando muchas herramientas, estamos con él, como te digo, pero la verdad que en la parte de la convivencia hubieron cosas que al final por ahí incomodaron, y que lo mejor es hablarlo como personas adultas que somos, cada uno de donde pueda sumar. Las voluminosas críticas al loco de sus propios jugadores llamaron la atención por dos grandes motivos. El primero, porque no es algo habitual que se dé en forma pública. El segundo, debido a que un sinfín de futbolistas de exitosas carreras que lo tuvieron como técnico supieron destacar, en contrapartida, su estilo de conducción y liderazgo. Entre ellos están Pablo Aimar, uno de los mejores entrenadores que he tenido y alguien que no ponía el resultado por delante de otras cosas más importantes. ¿Con esa idea como técnico? Los que pasamos por él sabemos que llegamos a sus manos un jugador y nos fuimos mejores. Gabriel Heinze. Con Marcelo siempre agradecimiento por todo lo que me dio. Siempre nos encontrábamos en aeropuertos o nos encontrábamos en canchas de fútbol. Siempre el saludo fue así, porque él sentía respeto, yo sentía admiración, agradecimiento y respeto. Siempre dije que es el mejor entrenador que tuve. Me enseñó muchas cosas, no tanto futbolísticas, sino como persona. Javier Mascherano. Marcelo, sí, yo digo que no me van a alcanzar nunca las palabras para agradecerle, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a valorar no solamente el hecho en sí de poner a alguien, sino el momento en el que él estaba. Venía después del Mundial 2002, muy castigado por todo el mundo, sobre todo por la prensa, por la gente, y él tomó una decisión muy, muy arriesgada, ¿no? El hecho de poner a alguien que ni siquiera había debutado en su club. Santiago Solari. Yo lo respeto mucho a Marcelo, es un entrenador que tuve en la selección nacional durante varios años, aunque yo no he ido mucho a la selección, y respeto sus ideas y sus métodos. Él tiene un método muy muy particular de entrenar, una metodología de entrenamiento que yo no he vivido y no he tenido con otros entrenadores, y he aprendido cosas de él. Bien, a mí, como gustarme, me gustan otros sistemas y otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero
Pero respeto lo de él, es un tipo muy obsesionado con el fútbol y muy preparado para eso que hace. Ha tenido muchos éxitos innegables a lo largo de su carrera. O el brasileño Rafinha, por ejemplo. Entre sus colegas, los técnicos, el rosarino también ha recibido profundos elogios, como el del Tata Martino, tiempo atrás, cuando estaba en la selección argentina. Y está claro que yo no deseaba que él sea el entrenador de Chile, ¿no? Por cuestiones de tener más chances, si somos competidores casi directos, o siempre han sido competidores directos, y en ese momento le dije con otras palabras, ¿por qué justo ahora tuviste que ir para Chile, ¿no? O también el de uno de los mejores en la actualidad, Pep Guardiola. Los jugadores que él había dirigido hablaban maravillas de él. Tuve la oportunidad de conocerle y reforzó esa idea que me habían dicho. Solo tengo que admiración hacia una persona como él, por lo que ha hecho y lo hace en el mundo del fútbol, por ser tan auténtico, por jugar de una manera tan atrevida, tan valiente. Aprendí básicamente esto, la valentía de sus equipos, de que no importa dónde, contra quién y en qué equipo dirija, si un grande, pequeño, mayor o menor, con mejores o peores jugadores, siempre ese equipo de Bielsa, siempre va al ataque. ¿Qué pasa en Uruguay? En medio de un clima interno caldeado, la Celeste afronta la doble fecha de eliminatorias con el Mundial en el horizonte y la figura del argentino Marcelo Bielsa, uno de los entrenadores más influyentes de estos tiempos, en el ojo del huracán. La historia de un loco que, fiel a su propia historia, divide aguas entre amantes y detractores y sigue escribiendo, como desde hace más de 30 años y con éxitos, fracasos y un innegable legado, otra historia, la del fútbol contemporáneo.